Vamos a darle la bienvenida a la doctora Carla Flores, que se presente ella con nosotros para que nos cuente todo lo que hace. Como les comentaba, es una pediatra con posgrado en atención integral síndrome de Down. Es parte del consejo directivo de Red Down. La pueden encontrar en redes sociales. Aquí abajo se los pusimos como pediatra-T21 o también les dejamos aquí, pueden encontrar red-down.mx. Es directora de la Clínica Down del Instituto Nacional de Pediatría. Y cuando acabemos la charla, quiero que también nos cuentes un poquito más, doctora, acerca de esto de la Clínica Down del Instituto Nacional de Pediatría y también un poquito más acerca de todo el trabajo maravilloso que hace Red Down. No, muchísimas gracias, Ángela, por la invitación. Para mí es un gusto el poder compartir con ustedes este tema que tanto me apasiona, que es pues la atención médica y los puntos importantes a considerar en las personas con síndrome de Down, que creo que es un tema del cual es muy importante que todos sepamos porque nos va a ayudar mucho a mejorar la calidad de vida de nuestros seres queridos con síndrome de Down. Y pues con los datos que diste de mí, yo creo que es suficiente. Les digo, yo soy pediatra, trabajo en el Instituto Nacional de Pediatría ya desde hace algunos años, casi 13 años. Estoy en la clínica Down y pues ahí atendemos a una población muy grande. Tenemos un aproximado de 1,500 pacientes que tienen esta condición, que acuden pues de toda la República Mexicana. La gran mayoría son de Ciudad de México y zona metropolitana. Y pues también soy miembro y socia fundadora de Red Down México, que es una asociación civil en la cual iniciamos ya hace 10 años también. Y pues nuestro objetivo es crear, como su nombre lo dice, una red de profesionistas de diferentes áreas que puedan atender a personas con síndrome de Down y poder ir creciendo y descentralizar un poco esta atención que a veces solo encontramos en Ciudad de México, sino empezar a tener presencia pues en algunos otros estados de la República. Y también otro de los objetivos que tenemos con Red Down México pues es esta parte de atención, la parte asistencial, por medio de las jornadas que realizamos, que son las jornadas ABCD, en las cuales vamos a diferentes estados de la República en donde existen ciertas carencias a nivel de salud y pues llevamos a los profesionistas tanto para capacitación de los otros profesionistas que estén ahí, como la atención de la población que tenga esta condición en diferentes estados. Pues yo les voy a hablar de los puntos importantes que debemos de conocer en las personas con síndrome de Down. Entonces, pues los objetivos, vamos a ver un poco acerca de las generalidades, algunos mitos y realidades en el seguimiento médico y qué es lo que tenemos de nuevo. Como les decía, pues yo estoy en la clínica Down, que se fundó desde el año 2005. Aquí le puse 1,000 pacientes, hemos crecido ya mucho más y pues lo que hemos trabajado en Red Down México, en el cual ya somos más de 50 profesionales a lo largo de toda la República Mexicana. Y pues este concepto de síndrome de Down, creo que muchos de ustedes ya están familiarizados, es la condición cromosómica que mejor se conoce en el ser humano, es la principal causa de discapacidad intelectual de origen genético. En el año 2004 se definió pues todas las características que se encontraban en este cromosoma 21 y los genes, los cuales son más de 364 genes. Entonces, el conocer pues todas estas estructuras que se encuentran, todo este material genético adicional que hay en las personas con síndrome de Down, ha ayudado mucho pues para saber el por qué es más frecuente que presenten algunas enfermedades. Aunque también es importante mencionar que muchas personas con síndrome de Down son muy sanos, ¿no? Y que todo lo que veamos aquí ahorita, pues es en términos generales. Sin embargo, pues hay una gran variabilidad entre las personas con síndrome de Down. Como les decía, pues estas son algunas de las comorbilidades o enfermedades más frecuentes y vemos en este cuadro, pues el porcentaje con la cual se pueden presentar, ¿no? Problemas del corazón, la hipotonicidad, las alteraciones en la audición, trastornos a nivel de endocrinológico, enfermedad celíaca, apnea obstructiva del sueño, etcétera. ¿Qué es lo que sabemos en cuanto a la epidemiología? Aquí vemos el número de nacimientos que hay de personas con síndrome de Down a nivel mundial. Y de estos, ¿cuántos nacen con síndrome de Down? En Estados Unidos nacen un aproximado de 2 millones de personas, de bebés recién nacidos, y de estos, uno en 770 tendrá síndrome de Down. Vemos que en México nacen aproximadamente 2,500,000 bebés con síndrome de Down y de estos es uno en 650. Estas son cifras calculadas. La Organización Mundial de la Salud nos dice que uno de cada 1,000 niños nacidos tendrá síndrome de Down. ¿Cuántas personas hay con síndrome de Down en nuestro país?
Tampoco lo sabemos. El INEGI, pues cada que hace los censos poblacionales, nos da un acercamiento en cuanto a las personas con discapacidad y aquí las dividen en personas que puedan tener dificultad para el aprendizaje o en el lenguaje, que es a donde entran las personas con síndrome de Down, y se calcula que hay más o menos unas 220,000 personas. Pero como les decía, no tenemos cifras exactas. Nosotros desde el año pasado, con Red Down México, lanzamos un censo poblacional, que es el RENAPE, que posteriormente yo les voy a pasar el link para que tener unas cifras pues mucho más certeras y que esto nos ayude a generar políticas públicas que puedan beneficiar a la población. Si ya sabemos cuántos somos, entonces ya sabemos de qué forma poder ayudar, en qué lugares puede haber una mayor carencia de servicios y de qué forma pues podemos dar atención a esto. Este es otro estudio que se hizo colaborativo con diferentes países a nivel Latinoamérica y que hablaba también como el número, la tasa de nacimientos con síndrome de Down que había a nivel mundial. Entonces vemos que es muy similar a lo que tenemos reportado aquí en México. El diagnóstico de síndrome de Down se puede hacer de dos formas. Un diagnóstico prenatal, en la cual durante el embarazo, pues a la mujer se le hacen ciertas pruebas que en un inicio son de tamizaje, que se pueden hacer en el primero o en el segundo trimestre y que nos van a orientar a que exista una probabilidad de que el bebé pudiera tener síndrome de Down. Estas pruebas, como decíamos, son de tamizaje, no son de diagnóstico. Cuando llegan a salir positivas, estas pruebas el ginecólogo sugiere que se hagan otras pruebas para confirmar este diagnóstico. Y estas otras pruebas ya son unas pruebas invasivas, en las cuales se toma líquido de la pancita de la mamá, se llama líquido amniótico, o de las vellosidades coriales de la placenta principalmente, y con esto ya se puede hacer el diagnóstico. En México, el diagnóstico prenatal, aquí les pongo que es menos del 5%, o sea, es muy bajita la tasa con la cual se hace este diagnóstico. Y no es porque no tengamos los estudios, sí se tienen, pero no se ofrecen a todas las mujeres embarazadas, solo se ofrecen cuando existen factores de riesgo. Estamos hablando ahorita de un sector público. En la mayoría de los sectores privados, pues el ginecólogo ofrece estos paquetes, ¿no? De tamizaje de primer trimestre, de segundo trimestre, los ultrasonidos estructurales que te pueden orientar a este diagnóstico de síndrome de Down. ¿Qué es lo que pasa entonces en nuestro país? Que la gran mayoría de las familias se enteran de que su bebé tiene síndrome de Down hasta después del nacimiento, ¿no? Cuando nace el bebé, el médico ve ciertas características físicas que le hacen sospechar que pudiera haber esta condición, ¿no? La cabecita que es un poquito más plana, también a nivel de lo que es la cara, los ojitos que son almendrados o con el pie conjuntival oblicuo, a nivel de la nariz que suele estar mucho más deprimida, por la ausencia de algunos huesos nasales o que estén mucho más pequeños, la cavidad oral que suele ser más pequeña y esto hace que la lengua a veces no quepa perfectamente en la cavidad oral, el cuello corto y pues todos estos datos nos hacen sospechar que un bebé pudiera tener síndrome de Down. Y estos datos nos obligan a pedir un estudio que se llama cariotipo, en el cual nosotros vamos a encontrar pues este cromosoma 21 adicional. Algo muy importante aquí y que siempre me gusta pues dedicarle cierto tiempo es en relación a la primera noticia. Como les decía, la gran mayoría de las familias se enterarán hasta que nace el bebé. Y en muchos casos, pues se rompen las expectativas que tienen los papás. Es un momento de shock, porque nadie esperaba esa noticia. Muchas veces, cuando la mujer está embarazada, pues en su mente futurea mucho, ¿no? A quién se va a parecer, si a lo mejor va a ser doctora, si va a ser arquitecto, si va a ser abogado, qué es lo que va a hacer en un futuro, qué le va a gustar. Y cuando nos dicen que el bebé tiene síndrome de Down, pareciera que se llevan pues todas estas ideas, todos estos sueños que se tienen durante el embarazo. Y muchas veces se empieza a pintar un panorama muy adverso que dista mucho de lo que es en realidad, ¿no? Siempre les menciono cuando estamos con los profesionales, con los médicos en formación, que debemos de tener mucho cuidado en la forma en cómo damos esta noticia. Los padres recuerdan literalmente la forma en cómo se les dio el diagnóstico de su hijo. Y muchas veces los médicos, pues tenemos un mal inicio, ¿no? Con los papás, porque nos enfocamos en aspectos totalmente negativos y dejamos a un lado, pues, la importancia del nacimiento de un bebé. Aquí les pongo estas frases que llego a escuchar que los padres me comparten de cómo se les dio el diagnóstico, ¿no? Muchas veces les dicen
nació enfermito, tiene discapacidad, tiene una cardiopatía, es un mongolito, es un retrasado, se va a hospitalizar, viven muy poco y se empieza a crear un pronóstico de un bebé que pues lleva apenas unos minutos en este mundo, ¿no? Aquí vemos estos artículos que nos hablan pues de esta importancia de la primera noticia y hablan de que quién debe dar esta noticia, cuándo es el mejor momento para darla, cuál es el mejor lugar, qué información se debe dar. Y en la gran mayoría de los casos pues mencionan que quien debe dar la noticia pues principalmente es el ginecólogo, que es el que estuvo en contacto con la mamá durante los 9 meses. Muchas veces el pediatra llega ahí y ni siquiera conoce a la mamá o no sabe exactamente cómo está el entorno, los antecedentes, ¿no? Lo ideal también es dar la noticia lo más pronto posible. En cuanto nosotros tengamos esta sospecha diagnóstica, transmitir esta información a los papás. Lo ideal también es que sea en un lugar privado, que los papás tengan un momento para poder externar sus emociones, que ellos puedan escuchar al médico y que no sea pues en la sala de partos donde está el anestesiólogo, está el camillero, está la enfermera y está medio mundo en movimiento y que no les demos como esta privacidad a los papás para recibir este momento. ¿Qué es lo que tendríamos que decir o qué deberían de saber los papás en ese momento? ¿Qué es el síndrome de Down? ¿Cuál es la causa? ¿Y qué significa para una familia tener un miembro con síndrome de Down? La información que se debe de dar es una información de manera muy empática, muy clara y muy sencilla. De nada nos sirve meternos pues en todas las partes de las comorbilidades y los porcentajes y si tal niños tienen cardiopatía, esto, el otro. En ese momento los papás están en shock y probablemente se quedarán con muy poca información que posteriormente pues tenemos que irla ya tomando poco a poco y resolviendo sus dudas y acompañándolos en este camino que van iniciando. Aquí les pongo este artículo que a mí me gusta mucho y que habla justamente de estos 7 pasos que se recomiendan, ¿no? Que estemos muy conscientes, pues que nuestras palabras pues quedarán tatuadas en la historia de la familia. Felicitar es muy importante. Nació un bebé y cualquier bebé pues debe de ser un motivo de alegría en las familias. Poder decir esta frase, le tengo noticias que probablemente no esperaban, que es muy diferente a decir le tengo malas noticias. Brindar esperanza es muy importante. Como decíamos, dar información a corto plazo, darle oportunidad a que ellos puedan expresar sus emociones y darles herramientas. Muchas veces los papás piensan pues que son los únicos en el mundo que están recibiendo esta información o son los únicos que tienen a un bebé con síndrome de Down. Cuando ellos conocen pues estos grupos de apoyo, cuando conocen a que hay más papás, a otras familias, pues realmente les hace este camino que van iniciando mucho más sencillo. Estos son unos artículos que hemos publicado nosotros aquí en el hospital y que hablan justamente de estos temas. Y pues este es un ejemplo de cómo se debería de dar una noticia, ¿no? Felicidades, tienen un hermoso bebé, parece un bebé sano, pero tengo noticias que seguramente ustedes no esperaban. Encontramos algunos rasgos que nos hacen sospechar de que su bebé tiene síndrome de Down. Haremos unos estudios para confirmar su diagnóstico y ver su estado de salud. Esta es una forma mucho más clara, muy empática, que obviamente será difícil para los papás, pues estos primeros momentos ante el diagnóstico, pero no daremos esta información de golpe ni tanta información y los papás se sentirán pues acompañados y con alguien muy cercano. Y ahora sí, iniciaremos con este tema de los cuidados de salud en las personas con síndrome de Down. Sabemos que en ellos, pues tenemos que hacerlo de manera como muy rutinaria, con cierta temporalidad, y pues tenemos que ir viendo como por órganos y sistemas qué es lo que podríamos encontrar. Realmente el tiempo que tenemos es corto y no podríamos abarcar todas estas áreas. Es por eso que yo aquí les voy a poner como algunos puntos relacionados con mito, realidad de los cuidados de salud, ¿no? Que son 10 puntos claves en cuanto al seguimiento médico. La primera que a mí me gusta dejar en claro con la familia es si existen grados de síndrome de Down. Es muy frecuente que cuando ya nace el bebé y llegan a consulta, nos pregunten, ¿no? Doctora, ¿pero qué grado de síndrome de Down tiene? O a mi bebé se le ve muy poquito, o mi bebé se parece mucho a la abuelita, al tío, al primo, y es por eso que a lo mejor tiene muy poquito síndrome de Down, ¿no? Entonces, siempre les decimos que es como cuando una mujer está embarazada, o tiene o no tiene embarazo, y lo mismo pasa con el síndrome de Down, se tiene o no se tiene, ¿no? Este estudio que les mencionaba, que es el cariotipo, no nos va a dar un pronóstico, no nos va a decir
qué evolución o cómo le irá en un futuro. Esto va a depender de muchos otros factores. Este estudio solo confirmará esta sospecha que teníamos y nos ayudará en cuanto a la probabilidad de recurrencia. Si a lo mejor los papás dicen queremos tener otro bebé, con este estudio nos dice si hubo por ahí algún factor genético que aunque es muy bajito, menos del 2% de los casos, pueden tener relación mamá o papá que pudieran ser portadores de este cromosoma 21. Entonces, para esto nos sirve este estudio, para saber si hay por ahí mamá o papá pudieran tener cierta relación. Pero como decíamos, en la gran mayoría de los casos, en más del 95% de los casos, pues es algo de forma natural, es algo que se fue en la naturaleza que permitió que se fuera esta información adicional y por lo tanto no hay culpables. Es importante también, pues, mencionar que todos estos genes que se encuentran en el cromosoma 21, que como habíamos mencionado, pues son más de 300, van a tener interacción con los otros genes que tiene el bebé que acaba de nacer. Y los otros genes, pues, van a tener que ver mucho con su mamá y su papá. Por lo tanto, no todo tiene que ver con el cromosoma 21. También esta herencia que les heredan mamá y papá hará que algunos pues tengan un temperamento a lo mejor un poco más fuerte, otros tengan un temperamento mucho más agradable, mucho más alegres. Y algunos a lo mejor tendrán el pelo pues rubio, otros ojos claros, pues como mamá y papá. Entonces, no todo va relacionado con este cromosoma 21. Existe una gran variabilidad en las personas con síndrome de Down. Aquí otro de los mitos que debemos de quitarnos es en relación al mosaicismo. Alguno de ustedes ya sabrá, en el mosaicismo, pues existen dos líneas celulares, unas que tienen el cromosoma 21 adicional y otras no. Hasta hace poco tiempo se creía que las personas que tenían síndrome de Down por mosaicismo tenían un mejor pronóstico. Sin embargo, se ha visto que esto no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, no podemos decir por simple vista o por cómo está desarrollándose una persona que tiene síndrome de Down por mosaicismo o trisomía 21 regular. Entonces hay muchos factores que intervendrán. Yo no conozco a una persona con síndrome de Down que sea igualita a otra, todos son totalmente diferentes y como les decía, pues tenemos más de 1,500 pacientes en la clínica y hasta la fecha no he encontrado a nadie igual. Aunque sean gemelos, aunque sean trillizas, no son iguales. Cada uno tendrá diferentes gustos, diferentes características. Entonces, esa es la importancia de esta variabilidad e individualidad. Entonces, la inteligencia que también desarrolla una persona con síndrome de Down, pues va a depender no solo del cromosoma 21, sino de todos estos factores ambientales, de la intervención temprana, de la aceptación, de la familia, de la escolaridad, que van a hacer una gran diferencia entre una persona que está en un ambiente adecuado y ojo, porque muchas veces la gente piensa de que, pues porque tiene dinero, pues sí lo pueden llevar a terapias y le irá mejor. Y eso se ha visto que no. El amor, aunque se escuche muy romántico, es lo que hace una gran diferencia entre un niño que se siente aceptado, querido, que se siente como parte de una familia, a una persona en la cual a lo mejor los papás pues están pasando por una fase de duelo terrible que ya duró mucho tiempo y que impidió pues darle esta atención que requería este bebé durante estas primeras etapas, que son las que nos van a dar estas bases fuertes para un futuro. Entonces, pues bueno, esto es muy importante mencionarlo. Otro de los puntos que frecuentemente escuchamos en la consulta es si hay algo que le ayuda a mejorar el coeficiente intelectual. Sabemos que las personas con síndrome de Down pues presentan ciertas características que las hacen que tengan discapacidad intelectual y esto pues también va a variar mucho entre una y otra persona. Es por eso que muchos estudios se han enfocado en ver si las vitaminas, antioxidantes, fármacos, el té verde pueden mejorar este coeficiente intelectual. Sabemos que estas alteraciones a nivel del sistema nervioso central que vemos en este cuadrito, que en términos generales todo es como más pequeño, ¿no? Los hemisferios cerebrales, pues la producción de unos líquidos que se llaman neurotransmisores que permiten pues el paso de esta información a nivel del cerebelo, todo esto será mucho más pequeño. Y esto clínicamente nos dará una disminución en la coordinación y motricidad. Es por eso que tardan un poco más en caminar, en sentarse, en sostener el cuello, en correr, en gatear. Van con un ritmo un poco más lento. A veces también se encuentra una falta de razonamiento secuencial. ¿Eso qué quiere decir?
que a lo mejor cuando nosotros damos muchas indicaciones, las personas con síndrome de Down no las llevan a cabo porque es mucha información. Si yo le digo a mi hijo, oye, ve por tu mochila roja, saca tu libro, ponle en la página 17 y empieza a resolver el primer ejercicio, pues probablemente no lo harán porque son 5 indicaciones de jalón. Entonces, a decirle, trae tu mochila, ya la trajo, ahora saca tu libro, ya lo sacó, ahora ponlo en tal página. Entonces, es por eso que sí lo pueden hacer, sí tienen buen razonamiento, pero tenemos que hacerlo a su ritmo. También esta parte de la memoria operativa, entienden lo que tienen que hacer, pero a veces su cuerpo no les da para hacerlo de la forma en como ellos quisieran. La atención en algunos casos puede estar limitada y esta parte ejecutiva puede ser deficiente. Si nosotros vemos esto, diríamos, híjole, pues todo está muy mal. Pero cuando vemos todas estas historias de éxito de personas con síndrome de Down que pueden lograr muchas cosas, que hay actores, que hay deportistas, que hay modelos, que hay gimnastas, vemos que pues realmente estas limitaciones que habíamos mencionado anteriormente no tienen nada que ver y que todas estas personas que ustedes pueden ver aquí muchas veces logran más de los que nos consideramos como personas regulares, ¿no? Entonces, nuevamente vuelvo a lo mismo, es muy importante el ambiente y el entorno más que estas características genéticas o anatómicas que puedan presentar las personas con síndrome de Down. Entonces, ¿qué puede ayudar a mejorar el coeficiente intelectual? Pues el trabajo, la perseverancia, la paciencia, el amor, la acción, el compromiso. Y aquí les marco con una flechita la continuidad. En muchas ocasiones, y yo lo veo, por ejemplo, con el servicio de fisioterapia, o en Teletón, o en algunos centros de atención múltiple, una vez que los niños caminan, se dan de alta. Pareciera que el caminar es el máximo objetivo que tenemos con ellos. Y no, es muy importante esta continuidad de terapias, que los papás sepan, pues tenemos que ayudar a que estas características a nivel muscular, de bajo tono, etcétera, pues se sigan trabajando para que así, pues cada vez podamos ponernos metas mucho más altas, ¿no? Y otra cosa muy importante es confiar en ellos, creen en que lo van a lograr. Otro de los puntos que frecuentemente vemos es si se enferman más de vías respiratorias. Es muy frecuente que escuchemos en la consulta, doctora, todo el tiempo tiene mocos, o se enferma cada rato, o va a la escuela una semana, falta dos, y así no la llevamos en temporada de frío principalmente. Entonces debemos de conocer que hay ciertas características a nivel anatómico que hacen que esto pudiera ser más frecuente. Y como decíamos, no en todos los casos. Es una carita más chata, todos los conductos, tanto nasales, auditivos, el espacio retrofaringio, pues va a ser mucho más estrecho, la cavidad oral es más pequeña, existe una macroglosia relativa, no quiere decir que tengan la lengua grande, sino que no cabe adecuadamente en el espacio donde debe de estar. Entonces, todo esto hace pues que sí, pudiera haber mayor probabilidad de que estas secreciones que se producen, estos mocos, se queden estancados. Todos los niños, esto no tiene nada que ver con el síndrome de Down, no saben sonarse, siempre están subiendo el moco. Entonces, un moco que se queda mucho tiempo en una cavidad que está calientita, oscura, pues da una alta probabilidad de que se enferme, de que se infecte. Entonces, uno de los puntos importantes, además de estas características anatómicas, es conocer que en un número también relativamente alto, pues puede haber ciertas alteraciones a nivel inmunológico. Las defensas en algunas ocasiones no funcionan como tendrían que funcionar en cualquier otro niño. Y esto hace que haya un poco más de infecciones de vías respiratorias. Pero aquí es importante mencionar que estos son los mocos que te hacen que estés estornudando, que a lo mejor te producen un poco de tos, pero que no atacan el estado general, que no nos llevan a la hospitalización, que no nos dan neumonías de repetición, entonces que no afectan pues sus actividades. A lo mejor es el niño que tiene mocos pero está feliz, está jugando y está haciendo otras cosas. Esto podríamos considerarlo como parte de este desarrollo, de esta madurez a nivel inmunológico y estos cambios anatómicos que conforme van creciendo tienden a mejorar, ¿no? Los primeros 2 años suelen ser los más pesados, entre los 3 y los 5 años van disminuyendo el número de episodios y a partir de los 6 años pues se enferman casi igual que cualquier otro niño. Entonces, cuando conocen esto los papás les da mucha tranquilidad. Y aquí uno de los puntos claves en los cuales yo insisto mucho es en la limpieza nasal.
Mientras un niño no se sepa sonar, que eso es hasta después de los 6 años, tenemos que ayudar a mantener limpia y despejada la vía respiratoria, ya sea con spray, ya sea con jeringazos, ya sea con estos aparatitos que ya hay directamente para hacer una limpieza nasal. Tenemos que ayudar también, después de que echamos esta agüita o solución salina, a aspirar los mocos, ¿no? Y tenemos que evitar también el uso de contaminantes. Entonces, los papás deben de hacerse expertos en esta limpieza nasal. Otro de los puntos es en relación al sueño. Muchas veces les pregunto a los papás, ¿su hijo duerme así, en una sola posición, con la boquita cerrada, sin extender el cuello, bien tapadito? Y pues, ¿qué creen? Que la gran mayoría de las personas con síndrome de Down no duerme así. Casi todos duermen de esta forma, ya sea con hiperextensión, ya sea totalmente doblados como quesadilla, ya sea con estos movimientos que yo les decía continuos, que es como de relojito, que toda la noche se están moviendo, están empujando los pies. Entonces, todo esto nos hace pensar que un niño con síndrome de Down que tiene este tipo de sueño es porque hay algún problema obstructivo que no permite una adecuada entrada y salida de aire. De forma natural, el cuerpo dice, muévete. Si a lo mejor se durmieran en una posición como soldaditos viendo hacia arriba, pues todas estas estructuras que habíamos mencionado que son más estrechas y más aguaditas se colapsarían y entonces estarían roncando todo el tiempo. Es por eso que de forma natural buscan estas posiciones. Más se van a cansar los papás en estarlos regresando a otra posición, en que ellos busquen esto, ¿no? Que lo hacen, les digo, para mejorar el paso del aire. Entonces, durante el sueño, pues es muy importante porque es una fase en la que nuestras células se reparan, se regula la temperatura, la frecuencia cardíaca, la respiración y se producen muchas hormonas que son súper importantes en el crecimiento y en la conducta, en la atención, en la memoria. Entonces, cuando un niño, a pesar de terapias, no avanza, pues lo primero que tenemos que ver si no hay un problema del sueño. También cuando me dicen es que hay muchos problemas de conducta, antes de llevarlos a psicología y a la terapia, etcétera, pues tenemos que ver cómo está durmiendo. Si una persona no duerme bien, pues la principal manifestación va a ser en esta parte, en su conducta, estado de ánimo, hiperactividad, etcétera. Estos son algunos de los datos de estudios que se han hecho que presentan las personas con síndrome de Down durante la noche. Se sientan, llegan a caminar por la noche, duermen con la boca abierta, roncan, tienen respiración ruidosa, mojan la cama. Entonces, todos estos datos, pues tenemos que vigilarlos. Como les decía, estas suelen ser algunas manifestaciones que vamos a ver en un niño que tiene un problema obstructivo del sueño. Y el estudio que hace este diagnóstico se llama polisomnografía. La Academia Americana de Pediatría refiere que a partir de los 4 años se tiene que hacer este estudio. Sin embargo, se ha visto que en niños más pequeños se encuentran alteradas estos datos. Entonces, cuando tenemos alguna sospecha, pues lo ideal es que hagamos este estudio de polisomnografía. El tratamiento, pues en algunos casos, pues es si las amígdalas o las adenoides están muy grandes, se tiene que hacer cirugía. En algunos otros casos, en un inicio se empieza a dar tratamiento, pues con un spray a nivel de la nariz para ver si nos ayuda a reducir el tamaño de estas amígdalas. Se tienen que haber, pues, algunos cambios en los hábitos del sueño, si es un niño con sobrepeso o obesidad, perder el peso, ver si no hay algún problema en la tiroides que nos esté afectando, también ver si hay necesidad de dar como algunos otros medicamentos, todas estas medidas de higiene del sueño, tener rutinas, hábitos bien establecidos. El CPAP es otra de las líneas de tratamiento, es la segunda línea de tratamiento en población pediátrica, que es poner una mascarilla que nos va a dar una presión positiva y va a mejorar o nos va a asegurar este paso de aire. Entonces, es importante vigilar cómo duermen nuestros hijos y ver si hay necesidad de hacer estos estudios de polisomnografía. Las rutinas para dormir, como les decía, son básicas en ellos. El uso de pictogramas a veces nos puede ayudar mucho, que digamos, oye, ya va a ser hora de la pijama. Y acuérdate que cuando nos la ponemos, pues tenemos que lavarnos los dientes, después de cenar, leemos un cuento y nos dormimos. Cuando un niño ya está programado mentalmente y sabe la secuencia de lo que tenemos que hacer, es mucho más fácil que puedan conciliar el sueño. Este es un cuadro que la verdad es que a mí no me encanta porque las horas de sueño pues van a depender mucho de estas características de la familia, pero nada más para que veamos que, por ejemplo, en niños de 2 a 3 años, pues ya no es normal que hagan tantas siestas, ¿no? Entonces ya a lo mejor una siesta o a lo mejor ya no harían siestas, ¿no? Y después de los 3 años ya no tendría que haber. Entonces sí es importante el estar checando como cuántas horas estamos durmiendo, que sean las adecuadas, pero más importante es que se tengan una buena calidad en cuanto al sueño.
Los estudios de laboratorio, que es nuestro punto 5 y que todas las familias deben de estar familiarizados con esto, pues son perfil de tiroides, biometría hemática y perfil de lípidos. Esto sí o sí tenemos que estarlo haciendo de manera rutinaria. Siempre yo les pongo de ejemplo que elijamos un mes del año que sea el mes de los chequeos médicos. Es más frecuente que en ellos encontremos problemas de la tiroides y en la población pediátrica el hipotiroidismo se presenta hasta en un 6 a un 14%. La biometría hemática tenemos que pedirla, tenemos que ver cómo están las células de las defensas, tenemos que ver que no haya anemia, que las plaquetas estén coagulando bien la sangre y que no haya ninguna alteración de las que más miedo nos dan, que son como las leucemias. Es por eso la importancia de vigilar. Y el perfil de lípidos, hace poco tiempo se empezó a describir que en las personas con síndrome de Down había más frecuencia de elevación de triglicéridos y colesterol. Es por eso que también debemos estarlo checando. Los estudios de tiroides y biometría hemática se hacen al nacimiento, a los 6 meses de vida y posteriormente cada año los tenemos que repetir. Y las pruebas de lípidos, el perfil de lípidos se tiene que hacer a partir de los 2 años. Estos estudios, si todo sale bien, se tienen que estar repitiendo hasta que sean viejitos. Estos tienen que hacer cada año toda la vida. Otro punto importante, y aquí veo que dentro de estas charlas que van a estar ofreciendo, pues muchas se van a enfocar en esta parte de rehabilitación orofacial. Y eso es muy importante, porque cuando hablamos de hipotonicidad, muchas veces nos enfocamos de la cabeza para abajo, ¿no? De todos los músculos que nos ayudarán, pues, para sentarnos, para gatear y para caminar, pero olvidamos estos músculos orofaciales, que son muchísimos. Tenemos muchos a nivel de todo lo que es el macizo facial y que al igual que el resto de los músculos, en ellos pues van a estar hipotónicos, son más débiles. Esta hipotonicidad orofacial nos puede dar trastornos en la respiración, en la coordinación que tienen los bebés para succionar, deglutir. Posteriormente nos pueden dar una pobre masticación que nos puede llevar a microaspiraciones. Esto nos lleva a neumopatías, a reflujo gastroesofágico, dentición tardía y a la larga pues se verá reflejado con un retraso del lenguaje. Es por eso la importancia de este inicio temprano de estas terapias oromotoras, esta rehabilitación miofuncional que nos va a ordenar y nos va a fortalecer estos músculos y este sistema estomatognático pues va a empezar a trabajar en coordinación, ¿no? Entonces sí tenemos que empezar a hacerlo. Hay diferentes tipos de terapias y siempre le digo que la terapia más importante es el seno materno. Un bebé que está alimentado con lechita materna va a tener una mayor fuerza para succionar y se han hecho estudios en los cuales se ha demostrado que en las personas que tomaron lechita materna tienen un desarrollo del lenguaje mejor que las que no lo hicieron. Como les decía, hay pues diferentes técnicas de Talk Tools, de PROM, esta rehabilitación orofacial, estos electrodos que se ponen aquí que son Vital Steam, algunos paladares. Esto va a depender de la expertise pues del terapeuta que lo va a aplicar, con quién se siente más confiado, con quién ha visto mejores resultados y pues lo que encontremos en la comunidad. Acuérdense que las terapias son súper importantes, pero también es muy importante pues la continuidad que nosotros le demos en casa. No se lo dejemos a la hora que la ve el terapeuta una vez a la semana. El trabajo que se hace de manera continua en casa, pues es lo que hará una gran diferencia para que estas terapias puedan tener ese efecto que nosotros deseamos. También a nivel de lo que es gastrointestinal, pues puede haber ciertas alteraciones funcionales. Reflujo y estreñimiento suelen ser frecuentes, que también tienen relación con esta hipotonicidad. Entonces, tenemos que ver si realmente hay estreñimiento o si es un tránsito intestinal lento. Cuando me dicen los papás, tarda más de 2 días en hacer del baño, pero cuando hace suavecito, sin dolor, pues entonces no es estreñimiento. Esto es un tránsito intestinal lento porque el intestino es un músculo que va mucho más lento y entonces tarda más tiempo en llegar la popó al destino final. Aquí es importante pues la cantidad de agua que ellos tomen, los masajes que nos ayuden a movilizar el intestino y el cambio temprano de texturas de los alimentos, ¿no? Introducir alimentos altos en fibra, ir cambiando de papilla, machacado, picado fino y después ya irnos con enteros o picado grueso. Otro punto importante es en relación a las vacunas. Frecuentemente nos dicen si hay vacunas diferentes. No como tal diferentes, todo niño con síndrome de Down debe de apegarse al esquema nacional de vacunación,
pero hay unas vacunas que se sugiere que se pongan en toda la población y que no entran dentro de nuestra cartilla, como es varicela, hepatitis A, meningococo. Y en las personas con síndrome de Down, lo ideal es que tuvieran neumococo 23 valente, y no es como tal una vacuna, es un anticuerpo monoclonal. Esto es para el virus sincitial respiratorio, que frecuentemente da pues estas neumonías durante los primeros 2 años de vida y que son causas de hospitalización. Pues no es un medicamento que sea muy accesible, pero ya muchos lugares como el ISSSTE, el ISEMIN, en algunos lugares sector público pueden llegar a tenerlo, y pues lo ideal es que niños menores de 2 años con síndrome de Down puedan tener la aplicación de ese anticuerpo monoclonal. Otro punto que me gusta tocar, pues, es en relación al dolor. Se ha visto que las personas con síndrome de Down tienen ciertas alteraciones a nivel de ciertos receptores, que son como los sensores que tenemos, pues, en nuestras extremidades, en la piel, que nos permiten, pues, tener este contacto con cosas calientes, frías, con dolor, etcétera, y que llevan esta información a nivel del sistema nervioso central para que tengamos estos mecanismos de defensa, como por ejemplo quitar la mano cuando siento que está muy caliente, etcétera. Se ha visto que en las personas con síndrome de Down se tardan más tiempo en localizar el dolor, y es difícil el poder tener una respuesta o un estímulo adecuado, por ejemplo, a diferentes temperaturas. Entonces, sí es importante que nosotros conozcamos eso. Yo les digo a los padres de familia que veamos el lado positivo. Como en ellos tenemos que estar haciendo estudios de repetición, ciertas valoraciones, pues esto nos ayuda porque aguanten más. Sin embargo, pues se nos pueden ir cosas importantes, ¿no? Como un dolor abdominal, que a lo mejor pudiera ser algo un poco más complicado y que como no se quejó tanto, pues no atendemos de manera inmediata. Entonces, en las personas con síndrome de Down, ante cualquier dato que no nos suene, una persona que es muy alegre, que hace diferentes actividades y lo vemos apachurrado y no encontramos la razón, siempre tenemos que investigar que no haya por ahí dolor. Entonces, es algo que debemos de tener siempre en mente. Ya les hablará posteriormente la doctora Eli acerca de las cardiopatías en las personas con síndrome de Down. Como habíamos visto en los primeros cuadros, más de la mitad de los niños con síndrome de Down puede tener algún tipo de cardiopatía. En México tenemos un gen azteca protector que hace que estas cardiopatías no sean tan graves. Dentro de estas, pues tenemos los defectos a nivel de los ventrículos, de las aurículas y algo que se llama persistencia de conducto arterioso, que afortunadamente no van a requerir una atención inmediata. ¿Que es importante que hagamos el diagnóstico? Sí. Todo niño con síndrome de Down debe de tener un ecocardiograma al nacimiento, aunque no tenga síntomas, aunque no se ponga morado, aunque no se canse, debe de tener un estudio. Y si todo sale bien, cada 2 años tenemos que estar repitiendo estos estudios, porque hay una mayor probabilidad de hipertensión arterial pulmonar. En los adolescentes tienen una mayor probabilidad de un prolapso de la válvula mitral. Entonces, si no hay cardiopatía, cada 2 años haremos estudios, y si hay cardiopatía, pues ya el cardiólogo dirá la pauta con la cual se tiene que estar vigilando. Entonces, esto es importante que lo chequemos. Y otro de los puntos que también debemos de cuidar y debemos de hacer mucho énfasis es en el sobrepeso y la obesidad. Nosotros en la clínica tenemos aproximadamente un 23% de nuestros pacientes con sobrepeso y obesidad. Entonces, esto pues puede estar relacionado con diferentes factores. Y uno de los más importantes, como en todos, pues son estos malos hábitos de la alimentación y la falta de actividad física. Si además de esto agregamos que en las personas con síndrome de Down puede haber ciertas alteraciones, como por ejemplo hay una hormona que se llama leptina y es la hormona de la saciedad. En ellos, a veces los receptores no funcionan muy bien. Entonces, una persona con síndrome de Down puede ser que no se dé cuenta, pues, de que ya está lleno y quiera seguir comiendo. Pero cuando los padres de familia conocen esta información, pues entonces empezarán a limitar estos alimentos. También hay un metabolismo basal disminuido. Eso quiere decir que aunque hagan la misma cantidad de ejercicio, coman lo mismo que cualquier otra persona, en ellos pues se van a quedar más calorías ahí, no las queman como tendría que ser. Esas alteraciones del sueño también tienen cierta relación. Entonces, además de estos problemas de sobrepeso y obesidad, durante los primeros 2 años de vida es frecuente también que encontremos desnutrición. Muchos papás nos dicen es que no sube de peso, y casi siempre esta desnutrición puede estar relacionada con problemas del corazoncito.
Si no hay problemas en el corazón, pues tendríamos que descartar que no haya problemas con la tiroides, que no haya algún problema de mala absorción, que no estén comiendo bien o que todo lo que coman no se esté absorbiendo, que haya diarreas frecuentes. Entonces, todo esto también tendríamos que estar muy atentos. Y pues bueno, hay otros puntos importantes. Pueden realizar cualquier tipo de deporte, que es algo que también nos preguntan. Aquí les pongo algunos deportistas mexicanos súper famosos que ojalá ustedes los conozcan. Es Bárbara Wetzel, que es la campeona mundial de gimnasia olímpica. Tenemos a las sirenas especiales, que son las chicas de nado sincronizado, que también son campeonas mundiales. Estos chicos taekwondoines, que son de Aguascalientes, que muchos de ellos ya son cinta negra, el campeón mundial de lanzamiento de jabalina, campeón mundial de atletismo, las escaramuzas charras de Chihuahua. Entonces, hay mucho talento, ¿no? Entonces, tenemos que buscar qué es lo que les gusta, en qué deporte tienen una mayor habilidad e impulsarlos para que lo logren. Antes de iniciar cualquier tipo de deporte, pues tenemos que checar que se encuentre bien en cuanto a su estado de salud, que no haya alguna contraindicación por alguna cardiopatía, ver cuáles son sus gustos y ver si también existen ciertas alteraciones ortopédicas, ¿no? El pie plano, la luxación de cadera, luxación de rodillas y algo importante que aquí se los marco es la inestabilidad atlantoaxoidea. En esto, pues a veces no da síntomas. Anteriormente a todas las personas con síndrome de Down se les pedía radiografías de columna cervical y se buscaba intencionadamente esta inestabilidad. Sin embargo, ahora solo se pide si hay alguna sintomatología o se va a practicar algún tipo de deporte de alto contacto, ¿no? Entonces, aquí siempre les digo, tumbling, aguas, porque nos da un movimiento pues no controlado al nivel del cuello y nos puede generar pues ciertas lesiones a nivel medular, se pinchan estos nervios. Y bueno, en un paciente que puede llegar a presentar dolor cervical, cambios en la marcha, que ya controlaba esfínteres y no lo hace, que tiene tortícolis, que está débil o espástico de la nada, tendríamos que descartar que haya inestabilidad atlantoaxoidea. Otro punto importante es en relación a su fertilidad. Sabemos que más del 95% de los hombres son infértiles, se han hecho estudios buscando cuál es la causa y estos, si vemos estos estudios, pues han tenido una N muy bajita. Eso quiere decir que el número de participantes para hacer este estudio, pues ha sido de no más de 50 personas. Entonces, realmente sabemos muy poco acerca de esta información, pero se considera que más del 95% de los casos son infértiles, a diferencia de las mujeres, que hasta un 75% son fértiles. La sexualidad tenemos que tratarla de acuerdo a su edad y se debe de iniciar desde etapas muy tempranas. Entonces, toda esta parte de educación sexual va de la mano con dejar de verlos como niños eternos, ¿no? Y que lo tenemos que hacer con dos finalidades, que ellos vivan unas relaciones de pareja sanas y adecuadas y la otra, la prevención del abuso sexual. Lamentablemente, las personas con discapacidad intelectual tienen una mayor probabilidad de abuso que cualquier otra persona. Entonces, debemos de darles las herramientas para evitar que esto pueda pasar, que ellos conozcan, ¿no? Cuáles son las partes públicas, cuáles son las partes privadas, que nadie puede ver su cuerpo, nadie lo puede tocar y esto pues tiene que empezar desde niños y estarlo repitiendo de manera constante. Y pues bueno, estos son los 10 puntos que considero son muy importantes en los cuidados de salud. Como habíamos mencionado, hay guías ya específicas donde nos marca la temporalidad con la cual se deben hacer. Al nacimiento, a los 6 meses, a los 3 años, serían los adolescentes, hay guías ya de adultos. Estas son algunas de estas guías. Nosotros en Red Down México, pues ya vamos en la 8ª edición. Si alguno está interesado, con mucho gusto, yo les puedo mandar estas guías para que las tengan y puedan hacer un checklist y puedan pues llevar un seguimiento adecuado. Y pues cierro con esta frase que a mí me gusta mucho, que el síndrome de Down es la oportunidad de hacernos conscientes de que nada ni nadie puede decirnos hasta dónde podemos llegar. Y pues aquí les dejo mis datos y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora. Yo estoy encantada con lo completa, lo clara que fue esta charla. Teníamos aquí unas dudas anotadas, pero es que íbamos diciendo, nos lo va contestando todo. O sea, teníamos dudas de alimentación, teníamos dudas de los ejercicios que pueden y que no pueden hacer, como esta parte de la actividad física, teníamos dudas de las valoraciones, dudas de la sexualidad, dudas de la edad a la que deben de tener, con qué médicos o con qué especialistas deben de ir y a qué edades, dermatología, oftalmología, bueno, teníamos ahí varias dudas de varias cosas, pero creo que nos has contestado de todo, en qué debemos poner atención, además con una visión muy
más bien voy a decir, con una visión no capacitista. O sea, no esta parte de, ay, es que pobrecitos, hay que no, o sea, justo cambiándonos esta perspectiva de no tenemos niños para siempre, hay que atenderlos desde chiquitos, hay que vivir nuestros duelos y hacer lo mejor que podamos por nuestros peques y después nuestros adolescentes y después nuestros adultos, de tomar todo lo que les gusta, todo lo que pueden hacer, de fijarnos en todo aquello a lo que debemos de poner atención, pero también de fijarnos en todas aquellas cosas buenas que es tener un hijo, ¿no? Una persona con nosotros, tenga o no tenga síndrome de Down, y si lo tiene, bueno, pues tenemos que poner atención a muchas cosas, pero eso no define a la persona que está aquí al lado de nosotros. Y una preguntita sobre tratamientos alternativos, ¿no? Que a veces los papás tienen dudas sobre esto. O sea, ya nos contaste un montón sobre la medicina, la fisioterapia, la terapia del lenguaje, sobre todo lo que es como mucho más formal, pero a veces los papás tienen mucho la inquietud como por los tratamientos alternativos, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Qué has visto? ¿Qué es común? Mira, no hay como algún estudio que tenga una validez científica que nos diga, si damos tal cosa, va a mejorar al 100%. Los acercamientos que se han tenido van relacionados, por ejemplo, con el té verde, que tiene una sustancia que tiene un nombre raro que se llama epigalocatequina y que se ha visto que esta sustancia puede disminuir la expresión de un gen que tiene mucha relación con la formación del sistema nervioso central. Se empezaron a hacer estudios desde el año 2005 y cuando ya salió, que fue en el 2015, fue como el boom. Dijeron, ya le hicimos, ya encontramos casi casi la cura para la discapacidad intelectual en las personas con síndrome de Down. Sin embargo, pues se vio que no era al 100% esto y que si este medicamento o este té que se daba no iba acompañado de un programa de estimulación continua, los resultados no eran adecuados. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? La terapia, la estimulación, que debe de ser, ya sea terapia física de un inicio, ocupacional, etcétera, debe de darse todo el tiempo, ¿no? A veces los papás, sé que cuando llegan a cierta etapa, ya niños más grandes, adolescentes, adultos, dicen, ya, ¿no? Toda la vida lo hice. Yo les digo, no hay necesidad de que estemos en 1000 terapias. O sea, en nuestra casa podemos hacerlo todo y vamos contando las escaleras y si vamos en el coche, vamos viendo los colores de los coches. O sea, como toda esta parte que sea una terapia ecológica, una terapia natural de la vida diaria, ¿no? Que no desaprovechemos estas oportunidades que tenemos en la vida como para ir haciendo esta estimulación, ¿no? Siempre les pongo de ejemplo, si tienes trayectos largos, si vives en la Ciudad de México y tu hijo va sentado viendo solo el respaldo en color negro de tu coche, pues estás perdiendo una oportunidad de estimularlo. Si le pones ahí listones de colores, los va jalando, los va contando, llevan fichas, van haciendo esto. O sea, puedes de verdad aprovecharlo con cosas mínimas que requieren a lo mejor poco esfuerzo, pero sí mucha imaginación, ¿no? Entonces aquí sí se requiere un montón de creatividad para empezar a hacer eso, pero te digo, otra de las cosas que mencionas ahorita, que ya me salí del tema, pero en cuanto a terapias alternativas, les digo, no hay, o sea, no existe, es el trabajo continuo, no hay milagros en el síndrome de Down, ¿no? Algo que sí se ha visto es que en las personas con síndrome de Down puede haber un déficit de algunos micronutrientes, principalmente vitamina D. Toda persona con síndrome de Down se le deben de medir niveles de vitamina D y más del 80% necesita estar suplementado. Eso lo tienen que ver con su médico, es súper importante. Y la otra, pues son los niveles de zinc también y otros antioxidantes, ¿no? Vitamina E, omega 3, esto sí les va a ayudar porque hay déficit en ellos, ¿no? Y no es, a veces cuando decimos vitaminas, lo asociamos para que suba de peso, para que coma más, y no, tienen razones ya muy específicas, ¿no? Estos micronutrientes que deben de tomar y la gran mayoría de los niños con síndrome Down que nosotros vemos se los damos y vemos mucha mejoría no solo en los aspectos cognitivos, sino también pues en la parte de desarrollo de enfermedades inmunológicas, etcétera. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, doctora. De hecho, aquí nos están preguntando, bueno, nos pregunta alguien que vive en provincia, pero supongo que esta pregunta también funciona para las personas de la Ciudad de México. ¿Cómo pueden consultar en la clínica de síndrome de Down? O sea, ¿cómo pueden acceder a la clínica de síndrome de Down del Instituto Nacional Como de les decía, Pediatría? pues el Instituto Nacional de Pediatría es un hospital de tercer nivel, donde atendemos a niños de toda la República con síndrome de Down que tengan alguna razón por la cual verse ahí, ¿no? Cardiopatías, enfermedades tiroideas, malformaciones gastrointestinales, para poder atenderse ahí de su centro de salud o de su hospital de primero y segundo nivel, tienen que darles una hoja de referencia. Y con esa ya tienen que ir directamente al hospital para que se haga una valoración y ver si son candidatos para atenderse en la clínica.
¿quiénes serían los médicos ideales para este primer contacto? O sea, ¿cómo busca un papá que dice, a ver, mi hijo acaba de nacer con síndrome de Down, ¿con qué pediatra lo llevo? O sea, cualquiera, ¿cómo lo busco? ¿Dónde lo busco? Mira, pediatras especialistas en síndrome de Down hay poquitos, solo aquí en el Nacional de Pediatría, donde yo estoy, pues tenemos esta alta especialidad, es un posgrado. Yo ahorita ya voy con mi generación número 10, mi 10ª generación de pediatras que se han formado. Ya están en diferentes lugares de la república y también ya tenemos presencia en otros lugares, países como Bolivia, Venezuela, Colombia, Súper. pero aún así falta mucho. Y el objetivo a lo mejor no es que haya miles de especialistas, sino que los pediatras cada vez estén más familiarizados y estén pues más capacitados en atender a población con síndrome de Down. Y mientras llegamos a eso, pues a veces a los papás les va a tocar pues el transmitir esa información a los médicos. Y no es que seamos malos médicos, yo siempre les digo, no es que un médico no sepa o no le importe, es que lamentablemente durante nuestra formación se nos habla muy poco de síndrome de Down. Entonces, cuando estás haciendo la especialidad, cuando estás estudiando medicina, no se te habla nada. Entonces, somos muy ignorantes en cuanto a ese tema. Y cuando nos llega una persona con síndrome de Down, pues dices, no sé, ¿qué se le hace? ¿No? Pues porque se conoce poco, ¿no? Pero a veces los papás tienen que ser los portadores de esta información. Y, por ejemplo, estas guías nos pueden ayudar, que si vas con un médico, oiga, doctor, estas guías dicen que ya le toca hacerle estudios de biometría hemática o que nos toca de la tiroides y pues hacerlo de manera suavecita porque a veces los médicos somos bien feos y el ego no permite y es Bien como de, ¿cómo sentidos. Sí, esta sí, sí. mamá me va a decir? Pero creo que la gran mayoría estamos abiertos a aprender, ¿no? Y entonces sí, oiga, doctor, ¿cómo ves si le hacemos esto? Y espero y estoy casi segura que sí se va a lograr, ¿no? O sea, que Súper. sí, 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 pues es un perfecto. ganar-ganar, ¿no? El médico aprende y entonces seguramente otra población lo va a beneficiar y pues los papás ya se quedan tranquilos porque sí se está llevando este seguimiento que se requiere. Las vacunas y la otra cosa que nos dijiste que no es una vacuna, Alimixumab. la pueden, conseguir con cualquier pediatra regular, nos están Con preguntando, ¿verdad? cualquier Cualquier pediatra pediatra. y en los centros de salud las tienen. O sea, Okey. Hay que acuérdense que pedirlas nada más. Ajá. nuestra cartilla es una cartilla muy completa. Entonces, y la gran mayoría de las vacunas son gratuitas, pues tenemos que aprovechar también eso. Sí, perfecto. Y alguien más nos había preguntado en redes sociales por una tortícolis crónica, pero yo creo que tiene que ver con lo que nos contaste de la unión Atlas-Axis, ¿no? Sí, tenemos que descartar. Cuando hay tortícolis, bueno, eso se tiene que descartar y otro es los problemas a nivel de la visión. La valoración oftalmológica y audiológica tiene que ser anual. Eso ya no me metí tanto en esos temas porque era mucha información, pero bueno, en el cuadrito venía. De nada nos Sí. sirve llevarlos a terapia si a lo mejor no ve bien o no escucha bien. Entonces, siempre tenemos que asegurarnos. Todo orgánicamente está funcionando al 100%. Ahora sí, le damos de lleno con las terapias. Y una de las razones por las cuales puede haber tortícolis crónica son estos defectos de malposición de los ojos. Si un niño no está viendo bien, entonces de manera natural, por movimientos de acomodación, va a tener la carita así, porque sabe que así a lo mejor puede tener una mejor visión. ¿Y, te pueden consultar de manera privada o solo das consulta en el hospital? No, estoy en el hospital infantil privado, en el consultorio 104 y si quieres te mando ahí los datos del teléfono y todo eso de consultas, ahí también, ahí estoy. Okey, perfecto. Nos mandas tus datos de contacto y nosotros los compartimos en redes sociales para que quien lo necesite pueda contactarte para consulta privada. Perfecto.